Radio Temáticos presenta Tu Voz, espacio digital que te conecta a la opinión. Comenzamos. Saludos cordiales, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al programa Tu Voz. Conoceremos diversas opiniones y temas diferentes con invitados especiales, periodistas. Empecemos. Saludos cordiales, amigos. Quiero dar mi opinión en este momento acerca del hecho catastrófico que ocurrió en el año 2020 aquí en nuestro país, Ecuador. Este diminuto o invisible virus COVID-19 que generó una pandemia mundial. Todo inició a finales del mes de diciembre en el año 2019 en Wuhan, China, allí en el continente asiático. Desde acá yo podía observar en las noticias que ese virus estaba allí, pero ¿qué uno iba a imaginar que se podía expandir y poder llegar hasta acá, a nuestro país Ecuador? Recuerdo que de allí poco a poco se comenzó a expandir, después del continente asiático, llegó a Europa, después de Europa llegó a Norteamérica, después de Norteamérica llegó a Centroamérica, de allí a Latinoamérica y un 29 de febrero del 2020 llega a Ecuador, dando aquel caso positivo de una señora que un 14 de febrero arribó a Guayaquil, Ecuador, viniendo de España. Llega a Ecuador el virus del COVID-19 el 29 de febrero del 2020 y fueron meses de allí en adelante de mucha incertidumbre, de mucho aislamiento, donde miles y miles de personas perdieron la vida por causa de este virus temible. ¿Qué es lo que pasó también? Que fue algo muy traumante para toda la sociedad. Es que este virus fue tan letal que una de las ciudades donde más personas existieron fallecidas fue aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Según el Observatorio Social Ecuatoriano, en la ciudad de Guayaquil existieron más de 6.750 muertos por quincena durante el periodo que duró esta pandemia. Fue algo muy fatal. Recuerdo yo cuando veía en los medios digitales, en las redes sociales, en los medios tradicionales también, en algunos canales de televisión, cómo la gente esperando el bus allá en Guayaquil o haciendo las compras en el supermercado se caía al suelo, se desplomaba. Fallecían muchas personas. Algo muy también traumático ver fue que muchos camiones, trailers grandes llevaban a todos los cadáveres embalados y los lanzaban a fosas comunes sin darles una cristiana sepultura. Este virus COVID-19 no vio credo religioso, no vio clases sociales, afectó a toda la población. Incluso figuras públicas, celebridades, famosos fallecieron a causa de este virus. El coronavirus lamentablemente tuvo también muchas controversias y especulaciones. Y aquí mi opinión personal, mi punto de vista. Para mí el coronavirus, el COVID-19, lo crearon las grandes élites mundiales, los grandes grupos económicos. Crearon este COVID-19, crearon un problema como tal, que producto de ese problema fallecieron miles y miles de personas. Porque las estadísticas nos dicen a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, que la mayoría de personas que murieron a causa de este virus fueron personas adultas mayores, ancianos, personas con edad avanzada. A los gobiernos no les iba a convenir tener tantos ancianos que pagarles su jubilación. Es por eso que crearon este COVID-19 para regular la población, para eliminar a muchas personas. Y aquí también que generan aquel problema que fue el COVID-19 y traen una solución, que es la vacuna experimental. ¿Saben? Con esto de las vacunas experimentales sucedió algo que más se venían las especulaciones, la controversia. Muchos estaban a favor de las vacunas experimentales y otro grupo estábamos en contra de aquellas vacunas experimentales. Hay algo muy importante que debemos de recalcar. Cuando uno se va a colocar algo, una vacuna,
tiene que realmente saber cuál es el componente, qué es lo que yo me voy a colocar, ¿entienden? Pero estas vacunas eran experimentales, no decían qué es lo que contenía la vacuna. Yo en este momento les traje un ejemplo. Aquí miren, este de aquí se llama como tal Alpha-3. ¿Cuál es el componente de esta vacuna, de esta ampolla? Aquí nos dice como tal, el componente que es metrotexato. Cada 2 ml, 2 milímetros contiene metrotexato. Entonces contiene metrotexato y bueno, les sirve para muchas personas que utilizan esta ampolla. Pero la vacuna experimental, ¿por qué no decían su contenido? ¿Qué contenía? Si yo la quería aplicar a mi cuerpo, ¿qué es lo que iba a aplicar a mi cuerpo? ¿Por qué no decían? Las grandes farmacéuticas como Pfizer, CanSino, que eran las que elaboraban, producían estas vacunas, ellos se negaron a decir cuáles son los componentes de esta vacuna experimental. Y la Organización Mundial de la Salud, en cambio ellos dijeron que no se harían responsables por los efectos secundarios que traería estas vacunas. Entonces, desde mi punto de vista, mi opinión personal también, yo no me apliqué aquella vacuna, mis familiares tampoco, gracias a Dios no nos dio el COVID, estamos bien. Y muchos conocidos que tengo se aplicaron la vacuna y también lamentablemente fallecieron. No fueron todos los casos, ¿no? Quizás otras personas no fallecieron, quedaron con secuelas, sí, pero crearon este problema, el COVID-19, les dieron una solución, una vacuna experimental y para mi opinión todo estuvo ya hablado, pactado, negociado, podemos decir, para que miles y miles de personas de una u otra manera tengamos que optar por aplicarse aquella vacuna experimental. Y algo también que el gobierno lamentablemente a uno le exigía a que para entrar a algún establecimiento público o privado teníamos que tener el carnet de vacunación, si no, no se podía ingresar, sea empresas, sea colegios, algunas empresas de gobierno, sean aeropuertos, terminales terrestres, teníamos que tener el carnet de vacunación. Y algo muy importante también, que justo en esta temporada, en esta pandemia, se creó un grupo que era llamado Médicos por la Verdad y Abogados por la Verdad. Ellos tramitaron un documento legal para que den la posibilidad de poder amparar a las personas que no deseaban aplicarse la vacuna. Gracias a Dios pudieron darnos un certificado para que podamos entrar a algunos establecimientos públicos con aquel certificado, que ya lo acabé de mencionar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después, a las pocas semanas, igualmente dieron de baja aquel certificado. Recuerdo acá en mi ciudad, cuando fui a hacer compras al Supermaxi, entregué ese certificado y dijeron, no, hace 3 días ya dieron de baja ese certificado. Tiene que traerme su carnet de vacunación para poder ingresar. Entonces, son disposiciones que lamentablemente el gobierno tomaba. Realmente le exigían a uno a que de una u otra manera tiene que tener ese carnet de vacunación para poder ingresar. Y qué ironía puedo decir que en el carnet de vacunación decían no obligatorio. O sea, no es que te obligaban a colocarte la vacuna experimental, pero sí era obligatorio tener ese carnet para poder acceder a muchas empresas, a muchas instituciones. Algo que siempre nos acompañó, yo digo, me gusta ser positivo, que siempre nos acompañó durante la pandemia, creo que fueron nuestros mejores amigos, fue nuestra amiga mascarilla y nuestro amigo alcohol. El alcohol que siempre teníamos que colocarnos para protección, para estar bien cuidados. Y lógicamente esto teníamos que utilizar, teníamos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestros seres queridos. Pero algo muy importante también que debemos de tomar en cuenta es que siempre nosotros debemos de recapacitar, de reflexionar qué es lo que tenemos que realmente hacer con nuestro cuerpo como tal. Debemos de pensar en todas las decisiones que vayamos a tomar, en las medidas también que toma el gobierno como tal, todas las cuestiones que de una u otra manera a veces nos ponen a tomar aquella decisión, a pensar, a reflexionar en estos momentos por qué vamos a hacer eso y qué consecuencias traerán. Viendo el lado positivo de
todos estos episodios que pasamos durante la pandemia mundial del COVID-19, podemos decir que sí, o sea, el virus, el COVID-19 paralizó los trabajos, paralizó el mundo, pero también qué alegría saber de que respiramos un aire puro, podíamos observar una mejor naturaleza, ríos cristalinos, un mar más limpio. En nuestra convivencia familiar pudimos también observar que tanto los padres que quizás no desayunaban, no almorzaban con sus hijos, ahora ya lo podían hacer. Se jugaba, se reía en casa, había más armonía familiar. Y algo muy importante también, que pudimos demostrar la solidaridad. Estadísticas nos dicen que Ecuador fue uno de los países más solidarios a nivel mundial. Y como testimonio personal puedo contar, mis vecinos de al frente de aquí de mi casa, recuerdo que ellos nos regalaban pescado, legumbres, nosotros les regalábamos frutas, les regalábamos yuca verde, y pasaban a veces ayudas humanitarias en camiones, entregándonos víveres, todo. Entonces fue algo muy, muy satisfactorio, muy gratificante, al saber que muchas personas también ayudaban, se compartió, se ayudó. Y qué satisfacción saber que en estos momentos de angustia, de desesperación, en estos momentos donde parecía que todo ya no daba para más, parecía que estábamos en un callejón sin salida, se podía tener esa ayuda, se podía tener ese buen corazón, esas ganas de poder salir adelante, de poder estar con la familia, seguir estando allí. La pandemia del COVID-19 trajo muchos muertos, trajo muchas tristezas, pero tenemos que recordar también que esto nos ayude a reflexionar, a realmente preocuparnos por nuestra familia, preocuparnos por nuestros seres queridos, preocuparnos por cuidar nuestro cuerpo, por preocuparnos por, desde ahora, saber qué alimentos podemos consumir para tener mejor una vida más saludable, más plena, y ante todo también poder siempre tener una buena relación con Dios, encomendarnos a Dios. Él es el dueño de todo, sin Él no somos nada. Esto es lo que ha sido mi opinión aquí en el programa Tu Voz. Bienvenidos a este espacio. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que nos quita la tranquilidad como seres humanos, y es la inseguridad que atraviesa Ecuador hoy en día. ¿Quién está criando a los delincuentes del mañana? Y es que cada día salimos de nuestras casas con la esperanza de volver sanos y salvos, pero la realidad nos golpea con incertidumbre y temor. En los últimos años, nuestro país, Ecuador, se ha vuelto un lugar más peligroso. Existen más robos, más asesinatos y problemas en las cárceles. Esto hace que las personas vivamos con miedo y afecta tanto la economía como también la forma en que convivimos. Es importante también comprender por qué está pasando todo esto y tal vez de una u otra manera buscar la forma de solucionar para que todos podamos vivir un poco más tranquilos. Tal vez no totalmente tranquilos, pero sí un poco. Entonces, surgen en nosotros muchas preguntas. ¿Por qué ha aumentado tanto la inseguridad en Ecuador en los últimos años? ¿Quiénes son los culpables de estas olas de violencia? ¿Acaso el verdadero problema viene de casa? ¿O en qué medida influye la sociedad en la formación de conductas delictivas en los individuos? Bueno, empecemos comentando que la educación viene de casa. El doctor Eugenio Roble, psiquiatra y profesor
de la Universidad Internacional de la Florida, compartió su conocimiento en una entrevista que le hicieron sobre cómo se origina la tendencia criminal en seres humanos y cómo corregirlas a tiempo. Entonces, aquel doctor le preguntaron los crímenes violentos, los asesinatos, las violaciones, los actos de tortura. ¿Qué hace que una persona cometa actos terribles? ¿Un criminal nace o se hace? A lo cual él respondió diciendo que la conducta criminal y las conductas agresivas tienen unos orígenes muy complicados y muchas veces son una combinación de la crianza, de la vinculación afectiva que el niño tuvo con los padres cuando eran jóvenes y cuando las circunstancias sociales también influían mucho. Eso él decía en la entrevista. Entonces, creería yo que hay muchos factores que influyen en el desarrollo de la conducta criminal. No nacemos criminales. Nadie viene al mundo con una pistola en mano o con odio en el corazón. Llegamos siendo frágiles, inocentes, necesitados de amor y de guía. Pero a veces, sin darnos cuenta, los hogares que deberían ser refugios seguros se convierten en los primeros talleres donde se forja la violencia, el rencor y el abandono. Desde pequeños, los niños aprenden más con lo que ven que con lo que les dicen. Nosotros como padres somos el vivo ejemplo para nuestros hijos. Cuando crecen en un ambiente, donde hay gritos en lugar de diálogo, castigos en vez de comprensión y rechazo en lugar de afecto, empiezan a construir una idea del mundo que no es justa ni segura. Aprenden que la fuerza es más poderosa que la razón y que el miedo es más afectivo que el respeto. Un niño que crece escuchando "los hombres no lloran" se convierte en un adulto que reprime su dolor, que guarda sus emociones hasta que explotan de forma verdadera. Una niña a la que le dicen que debe aguantar se transforma en una mujer que tolera abusos o en alguien que replica el abuso hacia otros. Y aquel pequeño al que nadie escucha, que siente que no importa, puede crecer creyendo que su vida y la de los demás no tiene ningún valor. Los hogares, nuestros hogares, no son cárceles, pero pueden ser las primeras celdas si no somos conscientes de lo que enseñamos. Con cada golpe que damos, con cada palabra que humilla, con cada vez que negamos un abrazo, un minuto de escucha a nuestros hijos, plantamos una semilla. Y esa semilla, regada con indiferencia, puede crecer torcida, resentida y tal vez rota. No solo se trata de culpar a nosotros los padres como si fuéramos villanos. Muchos también fuimos criados con dureza, con miedo, con carencia, que no supieron transformar. Pero ahí está precisamente nuestra responsabilidad como padres, en detener esa cadena, en tratar de romper los moldes heredados, en reconocer que la educación emocional, el amor, el respeto, el ejemplo, valen más que cualquier sermón. Formamos a criminales desde pequeños cuando olvidamos enseñarles a nuestros hijos a amar, a respetarse, a perdonar. Cuando les negamos
la ternura y la compasión. Cuando les enseñamos que el mundo es una jungla y no una comunidad. Cuando les damos pantallas en lugar de tiempo, gritos en lugar de preguntas y respuestas, indiferencia en lugar de atención. Es hora de que miremos hacia adentro, de entender que la transformación social comienza en casa, que no se necesitan cárceles si tenemos hogares que educan con humanidad, que podemos sembrar justicia si primero sembramos amor, que si queremos un futuro con menos violencia, tenemos que criar hoy con empatía. Entonces, el problema sí nace desde casa. Nosotros como padres somos los responsables y a veces tenemos el descaro de preguntarnos por qué el mundo está tan lleno de violencia. Porque hay jóvenes que no respetan la vida. Porque parece que se ha perdido el rumbo. Y aunque hay muchos factores que realmente influyen, hay una verdad que cuesta mirar de frente, muchas veces. Y es que definitivamente el problema nace en casa. No hay escuela, no hay ley o castigo que reemplace lo que se forma en el hogar. Porque es allí donde nuestros hijos aprenden lo más importante, como amar, como respetarse, como controlar su enojo, como pedir perdón como ser humano. No basta con decirles que está bien y que está mal. Ellos nos miran, nos imitan, nos sienten, absorben nuestras palabras, pero sobre todo nuestras actitudes. Si en casa hay gritos, insultos, desprecios o indiferencia, eso es lo que aprenden como forma de vida. Si hay respeto, escucha y ternura, esto es lo que llevarán al mundo. Somos nosotros los padres, los primeros arquitectos de su alma. Criar no es solo alimentar o vestir, es formar con conciencia, con carácter, con empatía. Es enseñar con el ejemplo, incluso cuando estamos cansados, incluso cuando nos equivocamos. Porque también ahí, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos nuestros errores, les damos una lección poderosa de ser humildes y humanos. Nuestros hijos serán en gran parte el reflejo del hogar en el que crecieron. No serán perfectos, porque nadie lo es. Pero sí desde casa les enseñamos a valorar la vida, a respetar al otro y a enfrentarse con dignidad a los desafíos. Estaremos dando una brújula interior que ni la calle, ni el dolor, ni la confusión del mundo se las podrá arrebatar. Entonces sí, el problema nace en casa. Porque si nace en casa, sí, pero también nace la solución, también la esperanza, también el cambio. Ser padres no es solo criar para nosotros, es formar a quienes mañana tomarán decisiones, liderarán familias, influirán en otros. Somos responsables de las personas del futuro. No es poca cosa, pero sí es una oportunidad inmensa. Y todavía estamos a tiempo. Gracias por haber compartido conmigo este pequeño espacio. Esto fue mi opinión personal aquí en el programa Tu Voz. Hasta la próxima. Es positivo que los niños tengan acceso a celulares desde muy pequeños. En un mundo donde hasta los bebés
¿saben desbloquear un celular? Esta pregunta no solo es válida, es urgente. Vivimos rodeados de tecnología y cada vez es más común ver a niños en restaurantes, en parques o incluso en reuniones familiares con un celular en la mano. Pero, ¿realmente somos conscientes de lo que implica esto? Hoy quiero compartir mi punto de vista sobre este tema que genera tanto debate entre padres, maestros, psicólogos y expertos en tecnología infantil. La tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Eso es un hecho. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos conectados. Y los niños no son la excepción. Crecen rodeados de pantallas, como televisores, tablets, computadoras y por supuesto celulares. Muchos niños reciben su primer celular entre los 8 y los 10 años, incluso hasta antes. Pero aquí es donde empieza la preocupación. A esa edad realmente tienen la madurez para usar un dispositivo con tanto acceso al mundo. Nosotros como adultos estamos educando y acompañando correctamente su uso. Vamos primero con lo positivo. No se puede negar que los celulares usados con responsabilidad puede ser una herramienta educativa poderosa. ¿Por qué? Porque existen aplicaciones diseñadas específicamente para niños, donde les enseñan matemáticas, idiomas, entre otras habilidades. Además, en un mundo cada vez más digitalizado, aprender desde pequeños a usar tecnología puede prepararlos mejor para el futuro. También es importante mencionar el tema de seguridad. Un celular permite a los padres comunicarse con sus hijos en caso de una emergencia o saber dónde están gracias a funciones como la ubicación en tiempo real. Y claro, también a veces en momentos que a uno le toca esperar o viajes largos, un juego o un video puede entretener al niño y evitar el aburrimiento. Entonces sí, hay beneficios, pero estos beneficios dependen de cómo se utiliza el celular y qué tipo de contenido se consume. Pero ahora vamos al otro lado. ¿A qué costo estamos entregando esta tecnología a nuestros hijos? Muchos estudios han demostrado que el uso excesivo de pantallas en la infancia está relacionado con varios problemas, como trastorno del sueño, ya que la luz azul interfiere con la producción de melatonina, déficit de atención, porque se acostumbran a estímulos rápidos y constantes. También les da ansiedad, irritabilidad y en algunos casos tienen síntomas de depresión. Pero eso no es todo. El acceso a Internet sin supervisión también puede exponer a los niños a contenido violento, sexualizado o no apto para su edad. Y ni hablar de los riesgos de las redes sociales, ya que todos sabemos que existe el ciberacoso, los retos virales peligrosos o la presión por mostrar una vida perfecta desde pequeños. Hay niños que pasan horas en TikTok, en YouTube, en los videojuegos
y su mundo se reduce solo a eso. Y el cerebro de un niño todavía se está desarrollando, aún se están formando conexiones, están aprendiendo a regular sus emociones, a socializar, a expresarse. Si sustituimos todo eso con una pantalla, ¿qué tipo de adultos estamos formando? En lo personal, yo he visto casos reales que me han dejado pensando mucho. Niños de 6 o 7 años ya tienen redes sociales, suben videos bailando, hacen transmisiones en vivo, pero no saben leer bien o escribir su nombre completo. También he presenciado en reuniones familiares donde los niños, en lugar de jugar entre ellos, cada uno está en una esquina, con la cara pegada al celular, obviamente. O padres que en vez de conversar o jugar con sus hijos, simplemente les entregan el celular para que se calmen o no molesten. Yo no estoy aquí para juzgar, pero creo que tenemos que hacer una pausa y pensar. ¿Es eso lo que queremos como modelo educativo y social? No se trata de satanizar la tecnología. Al contrario, se trata de aprender a usarla con sentido y responsabilidad. Los celulares pueden ser útiles para los niños, no digo que no, pero todo depende del cuándo, el cómo y para qué. Un niño puede tener acceso a un dispositivo, pero con acompañamiento de algún adulto responsable que le tenga un control, le dé un límite de tiempo y que también verifique que el contenido que está visualizando sea apto para su edad. Además, es clave enseñarles a reflexionar sobre lo que ven, a cuestionar y a pensar. Porque un celular no educa por sí solo. La verdadera educación viene del ejemplo, del diálogo y de los límites que ponemos como adultos responsables. De nada sirve controlar el celular si no enseñamos también valores como la empatía, pensamiento crítico y responsabilidad digital. Para concluir con mi opinión sobre este tema tan debatido, para mí no es positivo que los niños tengan acceso ilimitado a celulares desde muy temprana edad. Y si en caso los padres acceden a darle un celular, la clave está en el equilibrio. La tecnología debe ser una herramienta, no una niñera. Es un complemento, no un reemplazo. Lo más importante sigue siendo el juego libre, que les dediques tiempo, que tengan ese contacto humano, que ellos desarrollen su imaginación, que tengan una conversación bonita, cara a cara, sin la necesidad de aparatos electrónicos. Sí queremos niños sanos, niños felices, niños que tengan su propio pensamiento o pensamientos críticos, que puedan dar su opinión. Debemos ser conscientes del entorno digital en que los estamos criando. Tomemos conciencia y actuemos a tiempo por el futuro de nuestros hijos para que sean personas reales, auténticas e independientes. Minería ilegal en Ecuador, emboscada que desnudó el poder del crimen organizado.
Cuando hablamos de minería ilegal en Ecuador, solemos imaginar retroexcavadoras destruyendo la selva, ríos convertidos en lodo y comunidades desplazadas por la ambición. Pero lo ocurrido en Orellana va mucho más allá. No fue solo una operación de minería clandestina. Fue una emboscada meticulosamente planificada, donde 11 militares ecuatorianos fueron asesinados por una estructura criminal que opera con precisión militar, recursos económicos y poder territorial. No estamos ante mineros armados al azar, estamos frente a un nuevo rostro del crimen organizado, el que se disfraza de buscador de oro, pero que actúa como un ejército paralelo. La masacre de Orellana no puede entenderse como un hecho aislado ni como una reacción desesperada de quienes defienden su fuente de ingresos. Fue en esencia una ejecución simbólica, un mensaje directo al Estado, diciéndole que en esa zona no manda el gobierno, manda el oro. Y detrás del oro, como siempre, están los fusiles. Lo que se desnudó ese día fue el resultado de una inacción histórica, de un abandono sistemático del Estado a sus propias regiones amazónicas. Porque seamos claros, cuando las instituciones no llegan, cuando el progreso no se asoma, el crimen ocupa este vacío y lo hace con reglas propias, sin pedir permiso y sin rendir cuentas. Durante años, la minería ilegal fue tolerada bajo la excusa de que ofrecía ingresos a poblaciones empobrecidas. Se le vio como un mal menor, como una actividad de subsistencia. Pero eso ya no es cierto. Hoy en día, la minería ilegal es un engranaje más de un sistema de crimen organizado transnacional. Está vinculada al narcotráfico, al lavado de activos, al tráfico de armas e incluso a redes internacionales que exportan ese oro blanqueado a mercados legales en Europa, Estados Unidos y Asia. Ese oro que sale por nuestros puertos no solo financia más minería ilegal, financia la corrupción, financia el sicariato y financia la impunidad. ¿Y dónde está el Estado en todo esto? Pues ausente, con frecuencia cómplice, porque ese oro pasa por controles que se registran como legal, como si hubieran salido de minas autorizadas, mientras todos sabemos que proviene de zonas donde ni siquiera hay presencia estatal. No es ingenuidad, es permisividad, y cuando los millones fluyen, la ceguera institucional se vuelve rentable. Lo han dicho varios informes de organismos internacionales. Ecuador es uno de los países de Sudamérica donde más oro ilegal se exporta como si fuera legal. Un paraíso para el crimen. Un infierno para quienes se atreven a denunciar. Y en medio de todo esto, ¿qué reciben las comunidades y poblaciones locales? Pues nada, o peor que nada. Reciben violencia, contaminación, enfermedades y silencio. Porque quien habla desaparece. Porque quien se opone muere. Las poblaciones amazónicas han sido históricamente ignoradas. No tienen hospitales, no tienen escuelas de calidad y no tienen servicios básicos. Pero sí tienen maquinaria pesada trabajando ilegalmente. Sí tienen pistas clandestinas y sí tienen muchos hombres armados custodiando campamentos ilegales. Y tienen miedo de vivir en un país que les da la espalda, pero que sí les exige lealtad y obediencia cuando llegan las elecciones. Muchos dicen que la solución es militarizar, y sí, la fuerza pública debe actuar. Pero no nos engañemos, los fusiles del Estado no bastan cuando van acompañados de inversión, presencia institucional y justicia real. No se combate el crimen solo con uniformes, se lo combate construyendo un Estado de desarrollo. Un Estado que ofrezca programas sostenibles y alternativas que no sean arriesgar la vida en una mina ilegal. Porque mientras la única opción económica el oro, las armas seguirán siendo parte del modelo de negocio. Lo más grave de lo ocurrido en Orellana no solo es la emboscada, es todo lo que revela. Revela que hemos perdido el control territorial, que hay zonas donde el Estado es apenas un rumor,
que estamos dejando de ser un país soberano. Porque sí, la soberanía no se mide solo en fronteras, se mide en la capacidad de gobernar, en la presencia efectiva del Estado y en la justicia que se aplica y que no se negocia. Hoy no solo estamos perdiendo soldados, estamos perdiendo territorio y estamos perdiendo frente a una estructura que se ha vuelto más poderosa, más rica y más violenta que muchas instituciones estatales. Y no se trata solo de criticar, se trata de asumir responsabilidades. Este no es un problema de este gobierno del anterior, es un problema estructural que viene de décadas, de una política pública pobre y miope, de una clase política que solo ve a la Amazonía como un discurso para el 12 de octubre, pero que jamás se ha atrevido a impulsar una reforma integral. Se necesitan reformas legales que impidan el blanqueo de oro. Se necesita fortalecer la unidad de análisis financiero, el servicio de rentas internas, las aduanas y el sistema judicial. Se necesita voluntad política y se necesita que la ciudadanía lo exija, porque mientras sigamos indiferentes, mientras sigamos pensando que esto solo ocurre allá, el problema seguirá creciendo, hasta que toque la puerta de nuestras propias ciudades. Hoy lloramos 11 muertos, y sí, es un momento de duelo nacional, pero también debe ser un momento de decisión. No podemos permitir que este hecho se convierta en una estadística más, en una cifra que se borra con el pasar de los días. Tiene que ser el punto de inflexión, porque si no actuamos ahora, vendrán más muertes, más emboscadas y más territorio perdido. Y lo peor de todo, más silencio, porque el crimen no solo mata con balas, también mata con miedo, también mata con impunidad. La minería ilegal es un síntoma, pero el verdadero cáncer es la debilidad del Estado. Y mientras no se enfrente el problema en toda su complejidad, con inteligencia, estrategia y justicia, seguiremos perdiendo. Este país no necesita más discursos, necesita acción, necesita Estado, necesita memoria y necesita verdad. Verdad para entender que la minería ilegal no es solo un delito ambiental, es una economía paralela, es una estructura de poder, es una amenaza real a nuestra soberanía. Y si seguimos callando, si seguimos esperando, si seguimos normalizando la barbarie, llegará el día en que ya no podamos recuperar lo perdido. Gracias por acompañarme en este espacio de opinión, donde la incomunidad no se censura y donde la verdad, aunque duela, es necesaria. Hoy quiero hablarles sobre un tema que, aunque no suena familiar, muchas veces es ignorado. Y nos preguntamos, ¿es acaso una herramienta olvidada en el Ecuador? La inteligencia emocional. En este tiempo de cambio, en este tiempo de sociedad, de cambio, de política, de educación, es necesario detenernos y analizar qué lugar ocupa el desarrollo emocional en nuestras vidas. Es muy fundamental hacer un poquito de pausa a la inteligencia emocional. Desde mi punto de vista, la inteligencia emocional no solo es importante, sino es muy fundamental. ¿Saben por qué? Está capacitada de reconocer, de entender, de gestionar nuestras emociones. Es muy importante tener este punto de vista y para que también lo demás fluyan directamente en cómo nos estamos fluenciando, relacionando, tomamos en cuenta nuestras relaciones, nuestras decisiones, enfrentando los retos, los miedos, más que todo nuestras relaciones en cómo estamos dirigiéndonos. Sin embargo, en el Ecuador aún se prioriza más la inteligencia académica y técnica.
Por un ejemplo, imagínense, en las escuelas, ¿qué es lo que se da? Ciencias, matemáticas, se da lo que es gramática, pero no se habla sobre nuestras emociones, cómo lidiar, cómo podemos lidiar lo que son frustraciones, los miedos, los enojos. Más que todo, hoy en día en el Ecuador, ¿qué estamos sufriendo más? Hoy en día en Ecuador, tanta violencia por falta de inteligencia emocional. Eso nos muestra que la inteligencia emocional no ha sido integrada de forma consciente ni estructurada en nuestra educación. Desde pequeños los niños ya vienen arrastrando trastornos, ni en nuestro entorno profesional, ni en nuestras empresas, ni en nuestro entorno familiar. Entonces todo eso tenemos que tener un punto de quiebre. ¿Y cuál sería el punto de quiebre? Cuando notamos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Como les venía diciendo, muchas veces las consecuencias vivimos en nuestra sociedad y muchas veces también en nuestro entorno familiar por no tener esa inteligencia emocional. Son altos niveles de violencia intrafamiliar, acoso escolar, conflictos entre labores, depresión, tantas muertes por depresión, por miedo, que nosotros nos bloqueamos por no tener la inteligencia emocional. Muchos de estos problemas no surgen por falta de conocimiento técnico, sino por una mala gestión emocional. Entonces, tenemos que hacernos un poquito de pauta y tener la conciencia. Y les voy a dar un gran ejemplo, que esto nos dejó una gran enseñanza. Ejemplo, la pandemia. Se evidenció muchas personas no sabían cómo manejar, ¿qué cosa? La ansiedad o el encierro. Tantos profesionales, empresas, estudiantes, amas de casa que sufrieron emocionalmente y murieron. Y ahí es que quedó claro que el aprendizaje, la productividad, lo técnico se paralizó. Todo se paralizó. Y tanta gente muerta, ¿por qué? Por no tener lo que es la inteligencia emocional. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué seguimos dejando al lado la inteligencia emocional? Si ya tenemos un gran ejemplo. Ya tenemos un gran ejemplo que vivimos aquí en el Ecuador. ¿Será que no lo consideramos que es importante? ¿O que no sabemos cómo enseñar o cómo buscar la ayuda? Muchas veces dicen, ay, que no vamos al psicólogo porque estamos locos. O vamos al psiquiatra porque no necesitamos medicarnos. No es que tú eres loca. No, aquí hay que reflexionar como sociedad. ¿Qué pasaría si desde pequeños nos enseñan a identificar nuestras emociones? ¿Qué pasaría? No hubiera tantos trastornos mentales desde pequeños. ¿Cómo cambiarías el país si nuestro líder político fuera emocionalmente inteligente? ¿Cómo sería? Imagínense. Son preguntas que uno se hace. Nosotros tenemos la herramienta clara. Tenemos todo por hacer para buscarles ayuda.
tenemos unos confesionistas, dan conferencias muy buenos, muy buenos. Y otra pregunta, ¿qué tipo de adultos estamos formando si ignoramos el desarrollo de la inteligencia emocional? Como padres, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos ayudar en momentos de entender que la educación no solo es llenar mentes y datos, información y más datos, información? No. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que formar a seres humanos conscientes y sí mismos empáticos con los demás, así con nosotros mismos, y ser también empáticos con los demás. Demostrar eso. Alimentarnos con las muchas terapias que nos lleva a tener otro chip en todo el sentido. Mi opinión, sí, la inteligencia emocional ha sido una herramienta olvidada en el Ecuador. Esa es mi opinión. Pero también creo que estamos a tiempo de cambiarlo. Debemos empezar por incluir este tema en las escuelas, en las empresas, en los colegios, en las universidades y principalmente y sobre todo en nuestra familia. Es el punto clave. No se trata de moda, no se trata de que solo porque ya está el tema hablado mucho ya es una moda. No, es una necesidad social de urgencia. Por todo lo que hemos vivido, necesitamos tener eso, lo que es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría tenemos las emociones muy débiles, sin poder. No podemos, tenemos el estrés, nos llenamos de enfermedades, de trastornos. Saber usarla es una fortaleza que puede transformar muchas relaciones, muchas vidas. Lideramos y también podemos resolver. Y es muy claro. ¿Saben por qué? Un gran ejemplo personal, lo mío. Yo tengo un emprendimiento de mis joyas. He estado de altas y bajas, pero como he estado yo conociendo, leyendo lo que es inteligencia emocional, ahí he estado. Entonces ahí es persistencia, consistencia y alimentando tu mente para positivo, no derrotándome. Para concluir, la inteligencia emocional no puede seguir siendo ignorada. Es una herramienta para el desarrollo humano colectivo. El Ecuador necesita personas más empáticas, personas que también sean conscientes, equilibradas emocionalmente. ¿Ustedes creen que Ecuador necesita? Lo necesitamos de urgencia. Y ese cambio empieza, así es, por uno mismo. Aquí en tu programa favorito, Tu Voz. Gracias. Estas han sido las diferentes opiniones aquí en el programa Tu Voz. Nos encontramos la próxima semana. Radio Temáticos presentó Tu Voz, espacio digital que te conecta a la opinión.